microrritmia es una técnica que desarrollé en los 80. Es una herramienta que permite llevar la improvisación y la composición, sobre todo la ejecución en vivo, a niveles que rebasan lo posible. Es decir, con el virtuosismo tradicional se puede llegar hasta un cierto punto. Esa es una barrera muy marcada en el desarrollo general de la música. Microrritmia permite pasar del otro lado de esa barrera invisible y llegar a terrenos como por ejemplo el de la hipervelocidad, ¿no? Tocar obras con 15-20 acordes por segundo en vivo. Es como una técnica que permite robarle terreno a las computadoras y trasladarlo al campo de la ejecución humana y con los instrumentos convencionales. Eso a grandes rasgos es microrritmia. Microrritmia surgió después de un periodo de investigación que me propuse de modo personal, un trabajo independiente totalmente, al terminar la carrera de composición en la Escuela Nacional de Música. Y es un tipo de investigación que buscas algo, no sabes qué, pero buscas algo, y después de 6 años ese algo resultó ser microrritmia. Eso fue en el año 1986. De los siguientes años fueron para hacer pruebas en el estudio con esa técnica, y hasta el año de 95 contacté a un músico que es Eduardo González, que vivió varios años en Querétaro. Le presenté la técnica y la ensayamos juntos. Nos tardamos un año en aprender a utilizar esa técnica en vivo, y empezamos los conciertos en el año 95. Pues grabamos el primer disco con la disquera del Distrito Federal, Lejos del Paraíso, que uno de los dueños era Jorge Reyes. Vienen obras de Eduardo, vienen obras mías, exploración de la velocidad, y es un disco experimental que realmente gustó mucho y nos abrió paso para conciertos en Nueva York, una gira larga en Estados Unidos. Por allá nos apoyó un compositor muy conocido que es Philip Glass, que al escuchar este disco pues les interesó, ¿no? Al equipo, al equipo que tiene, que ellos organizan un festival de música nueva en Nueva York, y en 98 nos invitaron al dueto Microrritmia como estelares y nos presentó Philip Glass. Eso nos ayudó mucho, ¿no? Es como un aval, porque ayuda, pues, ¿no? Se empiezan a abrir puertas un poquito más fácil. Y prosiguió Microrritmia. Después tuve contacto con otro compositor muy importante que es John Zorn, pero eso ya fue hasta 2004, y él produjo el segundo disco de Microrritmia, que fue editado en la disquera Tzadik de Nueva York, y hasta la fecha sigue siendo productor de Microrritmia. Ahorita me encuentro produciendo el tercer disco, que está planeado para lanzarse en el 2012. Hay un capítulo muy importante dentro del desarrollo de Microrritmia, que es la construcción de nuevos instrumentos, y esto surge por una necesidad directa de Microrritmia, como si la misma música lo pidiera, ¿no? ¿Y por qué sale eso? Porque
Por ejemplo, la zampoña es un instrumento que me gusta, que yo quería utilizar dentro de Microrritmia, pero lo intentamos Eduardo y yo, pero como no somos músicos que toquen instrumentos de aliento, pues no pudimos, digamos, por exceso por un hiperventilamiento, falta de condición, náuseas, etcétera, ¿no? Entonces el experimento de usar una zampoña duró 1 minuto y inmediatamente lo abortamos. Pero yo quería usar ese sonido, entonces se me ocurrió adaptarle a la zampoña un sistema para que se convirtiera en un instrumento de percusión. Es como travesti, ¿no? Como una zampoña travesti, ¿no? Que le cambias el género, por decirlo así. Pues he de decir que yo me dedico a arreglar pianos, tengo algunos conocimientos al respecto, modestos. Entonces de ahí saqué la idea de fabricar una adaptación basada en fuelles de aire, y cada flauta de la zampoña con un fuelle, ¿no? Digamos, un fuelle por flauta, por tubo, y en el fuelle hay una tecla. Entonces se convirtió en un instrumento de teclado, y ese instrumento se llama zampoñófono. Aparece en el primer disco y es un instrumento atractivo, incluso, tanto visualmente como desde el punto de vista de su sonoridad. Es decir, su gama de respuesta tímbrica es impresionante. Y así pues pudimos incluir la zampoña a Microrritmia. Entonces funcionaba muy bien, porque no obstante la limitación de notas muy cortas, pero en el trabajo de Microrritmia metemos 15, 20 notas por segundo entre dos músicos, porque eso es Microrritmia, es tocar de manera alternada, colocar las notas en el espacio entre las notas que deja el otro músico. Entonces se duplica la velocidad. Es un trabajo de sincronización. Y así con los zampoñófonos, que son dos, porque en Microrritmia se manejan los instrumentos siempre por pares de instrumentos similares, ¿no? 2 zampoñófonos, 2 músicos que tocan Microrritmia y entrelazan sus notas. No existe la simultaneidad. Entonces se genera un tapete muy interesante de 15 notas, 20 por segundo, y de esa manera logramos una especie de continuidad. Después lo mismo sucedió con la guitarra clásica, que es un instrumento que siempre me ha fascinado, que de hecho yo toqué en un tiempo hasta que alguien entró a mi casa y se robó una guitarra muy buena que tenía de Paracho. Entonces dije, bueno, pues ya se va el instrumento, se va el oficio de guitarrista. Nunca llegué a ser guitarrista, y también ya en esa época ya estaba yo estudiando piano en forma, entonces más yo me sentía más pianista. Con la guitarra, pues si uno pone la pisada y rasguea las cuerdas, es muy difícil estar apagando las notas y dar puras notas cortas. Entonces se me ocurrió adaptarle a la guitarra una prótesis que saqué de mi conocimiento de mecanismos de piano, y diseñé un mecanismo que vino a ser una especie como de mezcla entre mecanismo de piano y mecanismo de clavecín, y con una uña para excitar la cuerda de la guitarra con 6 teclas. Entonces esa prótesis se la adapté a una guitarra de tal manera que la mano derecha está tocando 6 cuerdas, 6 teclas, y cada tecla está excitando una de las cuerdas de la guitarra. Y por supuesto el sistema, el mecanismo, lleva un apagador en cada cuerda. Entonces basta con soltar la tecla y se apaga inmediatamente. Y eso nos dio la posibilidad de entrar con la guitarra al mundo de Microrritmia, y entrar con todo, ¿no? con sorpresas, con las posibilidades que tiene la guitarra, porque el brazo de la guitarra queda descubierto y se manipula de manera convencional a través de pisadas. Con ese disco grabé el segundo disco de Microrritmia, que se llama Mutaciones.
no aparece Eduardo González ahí, y hay un número importante de piezas grabadas con ese instrumento, que le puse de nombre Protoguitarra. Después apareció un artículo en la revista Acoustic Guitar Magazine, un artículo extenso con fotografías, con un análisis técnico de la guitarra, etc. Y después de ese artículo me la robaron, entonces en paz descanse, ¿verdad? Es otro de mis lutos, que bueno, así es la vida, ya construiré otra, ¿no? El conocimiento que adquirí con la fabricación de esa prótesis, ese injerto de piano, por decirlo así, en la guitarra, pues entonces ya me lancé a la tarea de diseñar un instrumento completo, que es una especie como de piano portátil, con cuerdas de nylon, cuerdas de guitarra clásica, con dimensiones de la guitarra, pero son 32 cuerdas y se tocan con teclado. Ese instrumento se llama Hyperion, que es un instrumento pues complejo, nos permite abordar ya velocidades de 25 o 30 acordes por segundo. Ese instrumento nos permite ir más allá de lo que podemos llegar con un piano, por ejemplo, ¿no?